El millonario estaba listo para casarse con ella, pero yo soy la empleada doméstica que expuse el secreto que detuvo la ceremonia. Nunca quise ser quien destrozara un sueño. Simplemente no pude seguir callando. La verdad tiene una manera de exigir su lugar, incluso cuando viene de la voz más inesperada. Tal vez estás trabajando para alguien que nunca dice gracias, o limpiando mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahora? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Mi nombre es Gladys Martínez, y tengo 58 años. Durante los últimos 12 años, he llevado puesto lo que llamo el uniforme de la invisibilidad. Esa blusa azul planchada que me acomodo sobre los hombros cansados cada mañana, el delantal gastado amarrado a mi cintura que se ensancha, y estas manos callosas que conocen cada grieta de los pisos de mármol italiano del penthouse de los Duval, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Mis días comenzaban antes del amanecer en nuestro departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, compartiendo el espacio con mi hija María y sus 2 hijos pequeños. El aroma del café instantáneo se quedaba en nuestra pequeña cocina mientras me preparaba para otro día de silencio. Otro día de ser vista pero nunca verdaderamente notada. El viaje en metro hacia Polanco se convertía en mi meditación diaria. 47 minutos de acero traqueteante y luces fluorescentes, apretujada contra extraños que corrían hacia sus propias versiones de trabajo invisible. Emergía de la estación Auditorio al aire fresco matutino de la ciudad, mi reflejo atrapado brevemente en las ventanas relucientes de las boutiques de lujo donde jamás entraría como clienta. El portero de Torre Altea asentía con cortesía. Conocía mi cara, mi horario, mi propósito. Era parte del ecosistema del edificio, esencial pero fácilmente olvidada. Cada mañana, ponía mi alma en tareas que se borraban solas para la tarde. Ropa que estaría sucia otra vez mañana, trastes que se acumularían después de la siguiente comida, pisos que mostrarían nuevas huellas antes de que terminara de lustrar la última esquina. Pero era más que limpiar. Estaba puliendo las evidencias de sus imperfecciones humanas, planchando las arrugas de sus vidas cuidadosamente construidas y, más peligrosamente, absorbiendo secretos que no estaban destinados a mis oídos. La familia Duval había construido su vasta fortuna a través de inversiones estratégicas en la bolsa mexicana, su riqueza ramificándose hacia tenencias de criptomonedas que incluían activos sustanciales en Bitcoin, portafolios inmobiliarios que abarcaban 3 estados, y negocios que generaban flujos de ingresos pasivos por millones de pesos. Carlos Duval, a los 62 años, poseía ese tipo de confianza de dinero añejo que viene de generaciones de capital acumulado, mientras que su segunda esposa, Elena, de 48 años y quirúrgicamente preservada, manejaba su calendario social como operación militar. Su patrimonio combinado se estimaba en cientos de millones de pesos, dinero que parecía multiplicarse solo mientras yo trabajaba por salarios que apenas cubrían la colegiatura de María en la universidad. Pero era su hija del primer matrimonio de Carlos, Victoria, quien se había convertido en el centro de mi angustia actual. A los 31 años, Victoria poseía los instintos comerciales agudos de su padre, y recientemente se había comprometido con Malcolm Rothschild. No de esos Rothschild, pero suficientemente rico como para que la distinción apenas importara. Malcolm era dueño de una cadena de hoteles de lujo en toda la República Mexicana, su portafolio valuado en más de 50 millones de pesos, y sus intenciones hacia Victoria parecían genuinas. El compromiso había sido anunciado en las páginas sociales de Reforma, completo con una foto del anillo de diamante de 10 quilates de Victoria, que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Un martes por la tarde, a finales de octubre, mientras planchaba las blusas de seda de Elena en el cuarto de lavado, una invitación de boda elegante se deslizó entre los pliegues de la tela y cayó al suelo. El papel era grueso y color crema, grabado con letras doradas que anunciaban la próxima unión de Victoria Elizabeth Duval y Malcolm James Rothschild. La ceremonia tendría lugar en el Hotel Presidente Intercontinental. ¿Dónde más? En apenas 2 semanas. Mientras sostenía esa invitación, pasando los dedos sobre las letras realzadas, sentí algo que no pude nombrar del todo. Podría haber sido esperanza,
O quizás simplemente la ingenua creencia de que después de 12 años de servicio fiel, podría finalmente ser incluida en algo que importara a esta familia. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. Recuerdo las palabras exactas porque me cortaron como navaja. Gladys, la boda es solo para familia. No me avergüences asumiendo que estás invitada. Te necesitaremos para trabajar en la recepción después. Manos extra para limpiar. La crueldad casual de esas palabras, enviadas mientras yo probablemente estaba doblando su ropa interior o tallando su baño, me recordó una vez más que existía en su mundo solo mientras siguiera siendo útil, invisible y agradecida. Había esperado algo diferente. Tal vez no un lugar en la ceremonia, pero reconocimiento, calidez. Quizás incluso un pequeño agradecimiento por los años que había pasado cuidando sus espacios más íntimos. En cambio, me recordaron que no era más que una sombra, un fantasma que se movía por sus vidas sin dejar huellas propias. La mañana siguiente estaba en la cocina de los Duval a las 6:30, las manos temblando ligeramente mientras preparaba el desayuno elaborado de Elena. Avena cortada en acero con moras orgánicas y miel importada, jugo de naranja recién exprimido, y café de granos que costaban más por kilo de lo que yo gastaba en despensa en una semana. La cocina era un monumento a la riqueza: refrigerador Sub-Zero, estufa Wolf, cubiertas de mármol que se extendían infinitamente, y alacenas llenas de vajilla que usaban tal vez 2 veces al año. Me movía por este espacio como bailarina que conocía cada paso de memoria, pero esa mañana algo se sentía diferente. La rutina familiar se sentía más pesada, más opresiva. Cuando Elena entró flotando a la cocina llevando una bata de seda que probablemente costaba más que mi renta mensual, apenas me dirigió la mirada. «El café sabe quemado», anunció, aunque sabía que estaba perfecto. «Y asegúrate de sacudir la sala otra vez». Noté huellas dactilares en las mesas laterales. Se detuvo en el marco de la puerta, sus dedos perfectamente manicurados tamboreando contra el marco. «Ah, ¿y Gladys?» Victoria mencionó que entiendes tu lugar respecto a la boda. Qué bueno. No querríamos ninguna situación incómoda. Esa palabra, lugar, me pegó como golpe físico. Mi lugar. Después de 12 años de conocer sus horarios mejor que ellos, de recordar sus preferencias, sus alergias, sus indulgencias secretas, mi lugar seguía firmemente fuera de su círculo de consideración. Asentí en silencio, como me habían entrenado a hacer, y la vi deslizarse con sus pantuflas de diseñador. Pero parada ahí en esa cocina prístina, rodeada de electrodomésticos que costaban más que los coches de la mayoría de la gente, comencé a recordar una versión diferente de mí misma. Recordé a Gladys Martínez antes de convertirse en la mujer invisible de los Duval. Recordé a la madre joven que solía cantar mientras trabajaba, que soñaba con abrir su propio pequeño restaurante en algún lugar de la colonia Roma, que creía que el trabajo duro y la lealtad eventualmente serían recompensados. ¿Cuándo dejé de ser esa mujer? ¿Cuándo acepté que mis sueños eran menos importantes que su conveniencia? Los sacrificios que había hecho durante estos 12 años eran asombrosos cuando los alineaba en mi mente, como recibos de una vida que nunca había vivido completamente. Me perdí la graduación de preparatoria de María porque Elena necesitaba ayuda organizando una cena que se alargó. Envié todo mi aguinaldo completo, cada peso, a pagar los libros de María, usando el mismo abrigo de invierno por 3 años porque no podía comprar uno nuevo. Cuando nacieron los hijos de María, no estuve ahí para cargarlos en sus primeras horas, porque Carlos tuvo una emergencia de negocios que requirió que trabajara todo el fin de semana, organizando su oficina en casa mientras cerraba un trato por varios millones de pesos. Las llamadas telefónicas con María se habían vuelto ejercicios de conversación cuidadosa, ninguna de nosotras diciendo lo que realmente pensábamos. «Mamá, ¿cuándo vienes a visitarnos?», preguntaba, y yo inventaba excusas sobre el trabajo, sobre no poder tomarme tiempo libre, sobre necesitar ahorrar dinero. La verdad era más complicada. Tenía miedo de que si me iba, incluso por un fin de semana, perdería este trabajo, esta estabilidad, esta ilusión de seguridad. Dijeron que era afortunada de tener techo sobre mi cabeza.
le decía a María cuando cuestionaba por qué me quedaba. Pero nunca fue mi hogar. Era una prisión hermosa donde me permitían existir mientras permaneciera agradecida, callada e invisible. Una tarde de invierno que aún me persigue, estaba de rodillas tallando las cubiertas de mármol en el baño principal, el donde Elena se remojaba en sus sales de baño importadas, mientras yo limpiaba alrededor de ella, cuando me miró hacia abajo y dijo: «Solo asegúrate de que esté limpio esta vez. Estoy cansada de disculparme con los invitados por tus errores». No había errores. El baño estaba impecable, como siempre, pero ella necesitaba a alguien a quien menospreciar, y yo era conveniente. Parpadeé para contener las lágrimas, preguntándome si siquiera era humana para ellos o solo la suma de mi trabajo. ¿Era amada, aunque fuera un poquito, o meramente útil? Las pequeñas crueldades se acumularon como polvo en rincones que nunca podía alcanzar completamente. El día de pago llegaría una semana tarde sin reconocimiento del retraso, sin entender que yo tenía recibos, responsabilidades, una vida que dependía de ese ingreso constante. Una vez, la prima de Elena de Guadalajara visitó por un fin de semana, y en horas estaba susurrando sugerencias de que yo era demasiado familiar con Carlos, que mi limpieza de su oficina en casa mostraba interés inapropiado. No me defendí. ¿Cuál era el punto? En su mundo, la acusación era suficiente para crear sospecha, y mi palabra no tenía peso contra la de ellos. Cuando me dio gripe ese enero, un virus feo que me dejó febril y apenas capaz de pararme, llamé por primera vez enferma en 3 años. La respuesta de Elena fue un mensaje seco: «Tenemos visita viniendo. ¿No puedes tomar algo y aguantarte?». Me arrastré al trabajo, medicada y mareada, limpiando su casa mientras mi cuerpo pedía a gritos descanso. Nunca preguntaron cómo me sentía. Nunca sugirieron que me fuera temprano a casa. Se esperaba que fuera invisible, incluyendo mis necesidades humanas. Una tarde, mientras alcanzaba una copa de champaña de cristal en un estante alto, una de docenas que Carlos había heredado de su abuela, mis dedos temblorosos perdieron el control. El vidrio se hizo pedazos contra el piso de mármol, el sonido resonando por el penthouse como disparo. Mientras me arrodillaba entre los fragmentos brillantes, recogiendo cuidadosamente cada pedazo para que nadie se cortara los pies por mi torpeza, alcancé a ver un retrato familiar colgando en el pasillo. Carlos, Elena, Victoria, e incluso la madre de Elena, que visitaba 2 veces al año. Caras sonrientes, ropa cara, la confianza casual que viene de nunca preocuparse por dinero. Pero no Gladys. Nunca Gladys. Una pregunta hueca resonó en mi mente mientras barrí los últimos pedacitos. ¿Qué pasaría si simplemente me fuera? Pero incluso mientras lo pensaba, el miedo me apretó el pecho. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? ¿Quién más contrataría a una trabajadora doméstica de 58 años con solo educación hasta tercero de secundaria? No tenía ahorros que valiera la pena mencionar, ninguna red de seguridad más allá de este trabajo que se había tragado mi vida un día invisible a la vez. Esa noche, me senté en la orilla de mi cama en Doctores y saqué una maleta vieja de debajo de la cama. Mis manos se movieron sin decisión consciente, doblando mi poca ropa personal, mi fotografía de los hijos de María, el rosario que mi madre me había dado antes de morir. Pero cuando llegó el momento de cerrar la maleta con el cierre, no pude hacerlo. El miedo me había paralizado tan completamente que incluso soñar con escapar se sentía peligroso. En cambio, tomé el delantal de poliéster del uniforme, el que tenía Casa Duval bordado en letras pequeñas en el pecho, y lo sostuve sobre la llama de la estufa hasta que se curvó y ennegreció. La tela sintética se derritió en lugar de quemarse, llenando mi pequeño departamento con humo acre, pero vi cómo desaparecía de cualquier manera. Luego encontré la carta que había estado escribiendo y reescribiendo por meses, una carta de renuncia que explicaba mis sentimientos, mi dolor, mi necesidad de dignidad humana básica, y la rompí en pedazos tan pequeños que parecían confeti. Al día siguiente, regresé al trabajo como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado dentro de mí, alguna pequeña chispa de rebelión que no podía extinguir del todo. Cuando llegó el sábado, mi día tradicional para limpiar profundamente las recámaras de huéspedes,
Simplemente no me presenté. Por primera vez en 12 años, me quedé en la cama hasta las 9 de la mañana, disfrutando la sensación extranjera de elegir mi propio horario. Mi teléfono vibró con mensajes cada vez más irritados de Elena, pero los dejé sin contestar. En cambio, tomé el metro hacia Polanco y caminé por el bosque de Chapultepec, el aire fresco de octubre contra mis mejillas, llenando mis pulmones con algo que había olvidado que existía: libertad. Compré un pequeño muffin de arándano de un vendedor cerca del lago y me senté en una banca, viendo a parejas jóvenes pasar con sus perros, hombres mayores dando de comer a las palomas, corredores cuya mayor preocupación parecía ser superar su mejor tiempo personal. El simple placer de comer algo que había elegido, en un momento que había seleccionado, sin tener que esconderme en la cocina o esperar hasta que la familia terminara, se sentía casi embriagante. Esa noche, me dormí sin la culpa usual que acompañaba cualquier desviación de sus expectativas, sin pesadillas sobre perder mi trabajo, sin ansiedad sobre decepcionarlos. Solo sueño, profundo y pacífico. El lunes siguiente, hice algo que nunca había hecho. Fui a Bancomer y pedí ver el saldo de mi cuenta impreso en papel. La cajera, una mujer joven probablemente de la edad de María, me miró extraño cuando pedí un estado de cuenta completo, pero obedeció. Mientras estudiaba esos números, los depósitos constantes de 12 años de trabajo, menos las transferencias regulares para ayudar a María, menos mis gastos de vida modestos, me di cuenta de algo que me dejó fría. Había ahorrado más de lo que pensaba. No riqueza según estándares Duval, ciertamente no suficiente para comparar con su vasta fortuna de acciones, bonos e inversiones en criptomonedas, pero suficiente para sobrevivir varios meses, tal vez más si era cuidadosa, suficiente para hacer elecciones, suficiente para decir no. La revelación se sintió como encontrar un arma secreta que había estado cargando todo el tiempo sin saberlo. Cuando regresé al trabajo ese martes, la atmósfera había cambiado. Victoria flotaba por el penthouse como debería una novia, radiante y emocionada, discutiendo arreglos florales y diagramas de asientos con su planificadora de bodas. Pero había algo más, una tensión que no podía identificar, llamadas telefónicas que se detenían cuando yo entraba a los cuartos, conversaciones susurradas que se sentían cargadas de significado. Fue Elena quien finalmente me confrontó. Me encontró en el cuarto de lavado, doblando toallas que costaban más por pieza de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses. Gladys, dijo, su voz cargando ese tono particular que usan los ricos cuando pretenden ser pacientes. Necesitamos hablar. Me llevó a la sala formal, un espacio que me permitían limpiar pero nunca habitar como algo más que mueble que casualmente se movía y sacudía cosas. El candelabro de cristal atrapó la luz de la tarde, tirando fragmentos de arcoíris sobre paredes cubiertas con arte que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Elena se posicionó en la silla Queen Anne, que dominaba el área de asientos, mientras yo permanecí de pie, como se esperaba. Te hemos tratado como familia, Gladys. Comenzó, sus ojos húmedos con lo que había aprendido a reconocer como sinceridad performativa. Por 12 años, has sido parte de esta casa, parte de nuestras vidas. Conoces nuestras rutinas, nuestras preferencias, nuestra... Se detuvo, buscando la palabra correcta. Nuestra confianza. Le debes lealtad a esta familia. La palabra familia colgó en el aire entre nosotras como incienso, dulce y sofocante. Familia. Pensé en familias reales, desordenadas, complicadas, pero fundamentalmente enraizadas en amor y cuidado mutuo. Pensé en mi familia real, donde María se preocupaba por mi salud y sus hijos dibujaban cuadros que querían mostrar a la abuela, pero raramente tenían oportunidad. Hemos sido generosos, continuó Elena, su voz ganando fuerza mientras construía su caso. Tu salario, tu seguro médico, los aguinaldos navideños, la flexibilidad cuando necesitabas tiempo para asuntos personales. La mayoría de los patrones no serían tan comprensivos. La miré fijamente. A esta mujer que usaba joyería que valía más que mi salario anual para almuerzos casuales, que se quejaba de la carga
de manejar su personal doméstico de 3 personas, que nunca una vez había preguntado sobre los sueños de mi hija o mis propias esperanzas más allá de sus 4 paredes. Por primera vez en 12 años, dije mi verdad sin pesar las consecuencias. Señora Duval, dije tranquilamente, metiendo la mano al bolsillo por el juego de llaves que me había hecho sentir simultáneamente esencial y aprisionada. Usted no me trató como familia. Me trató como alguien que no importaba lo suficiente para ser vista. Puse las llaves. Llaves de la casa, llave del buzón, la llave de emergencia de la oficina en casa de Carlos, en la mesa de vidrio entre nosotras. Hicieron un sonido pequeño y metálico que parecía resonar mucho más fuerte de lo que debería. Me trató como alguien cuyos sentimientos eran irrelevantes, cuyo tiempo no tenía valor, cuya vida existía solo para hacer la suya más cómoda. La familia no envía mensajes de texto crueles. La familia no se olvida de pagar a tiempo. La familia se da cuenta cuando estás enferma. La compostura de Elena se agrietó ligeramente. Las lágrimas en sus ojos podrían haber sido reales, provocadas por el shock de ser contradicha por alguien de quien nunca había esperado que tuviera opiniones, y menos las expresara. «Si te vas ahora», dijo, su voz endureciéndose. «No esperes referencias. No esperes encontrar otro puesto como este. Tienes 58 años, Gladys. ¿Quién más te va a contratar?» Sus palabras estaban diseñadas para aterrorizarme de vuelta a la sumisión, y 6 meses antes habrían tenido éxito. Pero mientras miraba alrededor de este cuarto perfectamente decorado, las alfombras persas, los libros de primera edición que nadie leía, las flores frescas que se reemplazaban 2 veces por semana las necesitaran o no, sentí algo que no había experimentado en años. Claridad completa. «Prefiero estar desempleada con mi dignidad que empleada sin ella», dije, y salí de su penthouse por lo que creí sería la última vez. Pero la historia estaba lejos de terminar. 3 días después, apareció un sobre bajo la puerta de mi departamento en Doctores. Sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito con letra desconocida. Adentro había una sola hoja de papel con un mensaje que hizo temblar mis manos. «La novia no es quien dice ser. La boda debe detenerse. Encuéntrame en el café de Avenida Presidente Masaryk y Horacio mañana a las 2 p.m. si quieres saber la verdad sobre Victoria Duval». Pasé esa noche caminando por mi pequeño departamento, tratando de imaginar quién podría haber enviado tal nota y por qué me habían elegido como su confidente. ¿Era esto algún tipo de trampa? ¿Una prueba de mi discreción? ¿O alguien genuinamente trataba de advertirme sobre algo que había perdido durante todos esos años de observación invisible? El café era uno de esos lugares anónimos de Polanco donde los negocios suceden sobre lates caros y la gente tiene conversaciones que no pueden arriesgar tener en oficinas. Llegué 15 minutos temprano, reclamando una mesa en esquina donde podía ver la puerta, mis manos envueltas alrededor de una taza de café que no podía permitirme, pero necesitaba para valor. Exactamente a las 2, una mujer joven se acercó a mi mesa. Era tal vez de 25 años, vestida profesionalmente pero nerviosa, con ese tipo de arreglo cuidadoso que sugería dinero pero no dinero añejo. Se sentó sin presentarse y deslizó una carpeta manila a través de la pequeña mesa. «¿Eres Gladys, verdad? ¿La empleada de los Duval?» Asentí, no confiando en mi voz. «Mi nombre es Jennifer Chen. Trabajo para una firma de investigación privada que se especializa en verificaciones de antecedentes para familias de alto patrimonio. Malcolm Rothschild nos contrató hace 3 semanas». Abrió la carpeta ligeramente, suficiente para que viera fotografías, documentos, papeles de aspecto oficial con sellos y firmas. Victoria Duval ha estado viviendo bajo identidad falsa durante los últimos 8 años. Su nombre real es Victoria Ann Mitchell, y ha estado casada antes. 2 veces, de hecho. Ambos matrimonios terminaron en acuerdos financieros significativos que obtuvo a través de fraude. Actualmente es buscada por las autoridades en California por malversación de fondos de su empleador anterior, una firma de capital de riesgo donde manejaba portafolios de criptomonedas por más de 20 millones de pesos. El café de repente se sintió demasiado caliente, demasiado pequeño,
Miré fijamente a esta extraña que estaba desmantelando todo lo que pensé que sabía sobre la familia a la que había servido por más de una década. ¿Por qué me estás diciendo esto?, logré preguntar. Jennifer se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Porque Malcolm es un hombre decente que merece conocer la verdad, pero Victoria de alguna manera lo ha convencido de que cualquier investigación de sus antecedentes está motivada por celos o clasismo. Es muy buena en manipulación. Así es como ha sobrevivido tanto tiempo. Necesitamos a alguien que la haya observado de cerca, alguien que podría haber notado inconsistencias, alguien invisible, terminé por ella. Alguien confiable, me corrigió gentilmente. Tenía razón, por supuesto. Había sido invisible, pero esa invisibilidad me había dado acceso a conversaciones, llamadas telefónicas, documentos y comportamientos que Victoria nunca guardó a mi alrededor. Recordé ahora las llamadas telefónicas que tomaba en su baño mientras yo limpiaba, hablando en tonos susurrados a alguien que llamaba David sobre mover los activos y mantener todo en el extranjero. Había asumido que hablaba de preparativos de boda o tal vez negocios familiares. Recordé encontrar documentos en su bote de basura del dormitorio, papeles que había roto pero no triturado, con membretes de firmas legales en California, fragmentos de oraciones que mencionaban órdenes de arresto pendientes y falta de comparecencia. En ese momento, simplemente había vaciado la basura y me había olvidado, entrenada como estaba a ignorar cualquier cosa que no fuera mi negocio. ¿Qué pasa si te ayudo?, pregunté. Malcolm cancela la boda. Victoria desaparece de vuelta a cualquier identidad que asuma después. Y un buen hombre no pierde su fortuna o su libertad al albergar sin saberlo a una fugitiva. ¿Y qué me pasa a mí? Jennifer sonrió por primera vez desde que se había sentado. Malcolm está agradecido, muy agradecido. Lo suficientemente agradecido para asegurar que nunca tengas que preocuparte por encontrar otro trabajo o tener suficiente dinero para cuidar a tu familia. Esa tarde, me senté en mi departamento con la carpeta de Jennifer extendida a través de mi mesa de cocina como evidencia en un juicio. Fotografías de Victoria de sus vidas anteriores. Cabello diferente, nombres diferentes, pero inconfundiblemente la misma mujer. Estados de cuenta bancarios mostrando depósitos grandes misteriosos seguidos de transferencias inmediatas a cuentas extranjeras. Certificados de matrimonio y decretos de divorcio, documentando un patrón de engaño que se remontaba casi una década. Pero fue el documento más reciente el que me heló la sangre. Una orden de arresto para Victoria Ann Mitchell, expedida apenas 6 semanas antes, por malversación de Bitcoin y otros activos de criptomonedas de una firma de Silicon Valley, donde había trabajado como asesora financiera. La cantidad robada era de más de 12 millones de pesos. Pensé en Malcolm, un hombre amable que siempre me había tratado con cortesía básica durante sus visitas al penthouse, que recordaba mi nombre y preguntaba por mi familia, que planeaba fusionar no solo su vida, sino sus activos comerciales sustanciales con alguien que había hecho una carrera del fraude financiero. Pero también pensé en los Duval, la familia a la que había servido a pesar de su frialdad, a pesar de sus crueldades casuales. ¿Les debía una advertencia? 12 años de lealtad invisible contaban para algo cuando se pesaban contra su trato hacia mí. La respuesta me llegó mientras recordaba el mensaje de Victoria sobre la boda. No me avergüences asumiendo que estás invitada. Había dejado claro que existía para su conveniencia y nada más. ¿Por qué debería proteger a alguien que me veía como menos que humana? La mañana siguiente, llamé a Jennifer Chen. 2 días antes de la boda, me encontré en la situación más surreal de toda mi vida, sentada en la sala de conferencias con paneles de caoba de Whitman, Brooks and Asociados, uno de los bufetes legales más prestigiosos de la Ciudad de México, frente a Malcolm Rothschild y su abogado, Jennifer Chen, a mi lado con su carpeta de evidencia ahora expandida en múltiples carpetas y cajas. Malcolm se veía como un hombre cuyo mundo había sido rediseñado de la noche a la mañana. Su cabello usualmente perfecto estaba desarreglado, su corbata floja, sus ojos cargando el agotamiento particular que viene de aprender que todo lo que creías era mentira. Gladys, dijo, su voz ronca, quiero que me digas, en tus propias palabras, lo que observaste en la casa de los Duval respecto al comportamiento de Victoria.
Por una hora, relaté detalles que había absorbido sin intención consciente. Las llamadas telefónicas secretas, los documentos misteriosos, las veces que Victoria había desaparecido por días diciendo visitar amigas, pero regresando con artículos de lujo nuevos que parecían inconsistentes con visitas sociales casuales. Describí cómo había insistido en manejar personalmente las inversiones en criptomonedas de Carlos, reclamando experiencia que había impresionado a la familia, pero ahora parecía siniestra a la luz de su historial. Lo más condenatorio fue mi memoria de escuchar una conversación telefónica entre Victoria y alguien que llamaba David. Una conversación que había tenido lugar apenas 2 semanas antes mientras yo limpiaba su baño. La boda es la cobertura perfecta, había dicho. Una vez que esté casada, los activos estarán legalmente protegidos, e incluso si rastrean el dinero de California, estará atado en disputas de propiedad marital por años. Para entonces, habremos movido todo a las cuentas de las Islas Caimán. En ese momento, había asumido que hablaba de planeación financiera legítima. Ahora entendía que había sido testigo de una confesión. El abogado de Malcolm estaba tomando notas detalladas, ocasionalmente pidiendo clarificación o fechas específicas. Cuando terminé, el cuarto cayó en silencio excepto por el zumbido distante del tráfico de la Ciudad de México 30 pisos abajo. «Hay más», dijo Malcolm finalmente. «Enséñale». Jennifer abrió una carpeta final y retiró una fotografía. Mostraba a Victoria, o Victoria Ann Mitchell, en lo que parecía ser un resort tropical, su brazo alrededor de un hombre que definitivamente no era Malcolm. La marca de tiempo indicaba que había sido tomada apenas 3 semanas antes, mientras Victoria supuestamente visitaba a su tía enferma en Puebla. «David», explicó Jennifer simplemente. La boda programada para el sábado por la tarde nunca tendría lugar. El equipo de seguridad de Malcolm ya había comenzado el proceso delicado de notificar proveedores, invitados y el Hotel Presidente Intercontinental, mientras sus abogados trabajaban para asegurar que ninguno de sus activos pudiera ser accedido por su casi esposa. Victoria, mientras tanto, permanecía ajena, probablemente pasando sus días finales como una falsa Duval, seleccionando joyería y finalizando su vestido para una ceremonia que nunca sucedería. Pero la parte más inesperada de esa reunión llegó al final, cuando el abogado de Malcolm deslizó un cheque de caja hacia mí. La cantidad era más dinero del que había visto en mi vida. No dinero de millonario, no riqueza nivel Duval, pero suficiente para transformar mi existencia modesta en algo que se aproximaba a seguridad. «Esto es un agradecimiento», explicó Malcolm, «y una promesa. Nunca tendrás que limpiar la casa de otra persona, a menos que elijas hacerlo. Me salvaste de un matrimonio que me habría costado todo. Mi negocio, mi reputación, probablemente mi libertad. Esta es la manera más pequeña que puedo expresar mi gratitud». Ese sábado por la tarde, en lugar de trabajar en la recepción de la boda de Victoria, me senté en mi pequeño departamento en Doctores y vi el reporte de noticias locales sobre una boda de la sociedad cancelada a último minuto debido a circunstancias no reveladas. El reportero, parado afuera del Hotel Presidente Intercontinental, donde invitados confundidos se agrupaban en su vestimenta formal, especulaba sobre pies fríos y drama familiar, pero no tenía acceso a la historia real. Victoria había desaparecido en algún momento del viernes por la noche, dejando atrás su anillo de compromiso, su guardarropa de diseñador y su identidad cuidadosamente construida. El FBI, me dijo después Jennifer, creía que había huido a un país sin extradición, probablemente con la ayuda de su socio misterioso, David, y cargando cualquier activo que había logrado liquidar antes de su exposición. Los Duval, mientras tanto, enfrentaron su propio ajuste de cuentas. Las inversiones en criptomonedas de Carlos, que Victoria lo había convencido de colocar bajo su manejo, habían sido sistemáticamente vaciadas durante los últimos 6 meses. Los activos líquidos de la familia habían sido reducidos en casi 40%, una pérdida que no los destruiría pero ciertamente cambiaría su estilo de vida. La reputación de Elena en su círculo social estaba dañada irreparablemente. ¿Cómo explicas que el prometido de tu hija descubrió que era una criminal buscada y que el descubrimiento vino de tu propio personal doméstico?
Lo más satisfactorio para mí fue imaginar su comprensión de que la mujer invisible que habían despedido y desechado había poseído información que podría haberlos salvado, si solo me hubieran tratado como digna de conversación en lugar de simplemente trabajo eficiente. Con la compensación generosa de Malcolm, hice algo que había soñado por 20 años. Me mudé de doctores. Mi nuevo departamento en la Roma era pequeño pero completamente mío. Una recámara, una cocina pequeña donde podía cocinar mi propia comida en mi propio horario y, más importante, una ventana en la sala donde puse macetas de hierbas, albahaca y perejil al principio, luego cilantro, orégano y hierbabuena. Cada mañana regaba estas pequeñas vidas verdes y cada mañana me recordaban que yo también era capaz de crecimiento, incluso a los 58. Compré una máquina de coser usada de un tianguis en la Roma y me inscribí en clases nocturnas en el colegio de bachilleres, aprendiendo técnicas de sastrería que había querido dominar desde que era adolescente. Cada puntada cuidadosa se convirtió en un acto de recuperación, recuperando tiempo, habilidades, sueños que habían sido diferidos pero nunca destruidos. Los otros estudiantes, mujeres inmigrantes como yo en su mayoría, compartían historias de reinvención que me hicieron sentir menos sola, menos extraña por empezar de nuevo tan tarde en la vida. Mejor de todo, me reconecté con María de una manera que no había sido posible cuando mi energía emocional estaba consumida por las demandas de los Duval. Ahora visitaba la mayoría de los fines de semana, trayendo a sus hijos que llenaban mi pequeño departamento con risas y caos. Cocinábamos juntas, compartiendo recetas e historias, reconstruyendo la relación que 12 años de servidumbre invisible había tensado casi al punto de quiebre. Mi voz también había cambiado. 12 años tragándome palabras, de aceptar desprecio, de hacerme más pequeña para caber en espacios destinados a sirvientas, me había dado una manera particular de hablar, callada, disculpándose, siempre buscando permiso, pero vivir sola, hablando por mí misma, tomando decisiones basadas en mis propias necesidades y preferencias, había devuelto una fuerza a mi voz que había olvidado que poseía. Cuando los telefónicos llamaban tratando de venderme cosas que no podía permitirme, decía no claramente y colgaba el teléfono. Cuando mi casero sugirió subir mi renta más allá de lo que habíamos acordado, le recordé nuestro contrato escrito y mis derechos como inquilina. Pequeños actos de autodefensa que me habrían aterrorizado el año anterior ahora se sentían naturales, necesarios. El miedo que me había controlado por tantos años, miedo al desempleo, al desplazamiento, a la invisibilidad social, no había desaparecido completamente, pero ya no regía mis decisiones diarias. Aprendí a sentarme con incertidumbre en lugar de entregar mi dignidad para evitarla. 6 meses después de la boda cancelada, estaba caminando por el Parque México un domingo por la mañana cuando vi una figura familiar sentada sola en una banca cerca del lago. Elena Duval se veía más vieja de lo que recordaba, más frágil de alguna manera, usando un abrigo gris simple en lugar de su armadura de diseñador usual. Estaba dando de comer a las palomas de una pequeña bolsa de migajas de pan, sus movimientos mecánicos, distraídos. Por un momento consideré pasar sin reconocerla. ¿Qué le debía a esta mujer que me había tratado con tal crueldad casual por tantos años? Pero algo en su postura, derrota tal vez, o soledad genuina, me hizo acercarme. «Señora Duval», dije suavemente. Levantó la vista, sobresaltada, y tomó varios segundos reconocerme fuera del contexto de su casa. Cuando lo hizo, su cara pasó por una serie compleja de expresiones. Sorpresa, vergüenza, algo que podría haber sido pena. «Gladys», dijo finalmente, «yo escuché sobre tu papel en la situación con Victoria». Moe. Nos sentamos en silencio incómodo por varios minutos, viendo a las palomas pelear por las migajas y a los trotadores matutinos del domingo dar vueltas al parque. Finalmente, Elena habló otra vez. «Nunca te dimos las gracias», dijo, sin mirarme, «por tratar de proteger a Malcolm, por saber cosas que nosotros deberíamos haber sabido». «No estaba tratando de proteger a nadie», respondí honestamente. «Solo estaba cansada de ver gente lastimada por mentiras». «Perdimos bastante dinero», continuó,
todavía dirigiéndose a las palomas en lugar de a mí. Carlos tuvo que cerrar su oficina de Cancún. Estamos vendiendo la casa de Acapulco. Ha sido difícil. No sentí satisfacción en sus problemas financieros. Ningún sentido de que se había hecho justicia. Ver a alguien llegar a términos con sus circunstancias reducidas no era tan gratificante como había imaginado que podría ser. Siento eso, dije. Y lo dije en serio. Elena finalmente me miró directamente. ¿En serio? ¿Realmente? Consideré la pregunta seriamente. ¿Sentía que los Duval hubieran perdido dinero? ¿Que su estilo de vida hubiera cambiado? ¿Que su posición social hubiera sido dañada por su asociación con una criminal? Siento que alguien confiara en alguien que no lo merecía, dije finalmente. Siento que Victoria lastimara gente. No siento que la verdad haya salido a la luz. Nos separamos ese día sin reconciliación dramática o perdón mutuo. No hubo disculpas llorosas o promesas de mantenernos en contacto. Pero hubo algo. Un reconocimiento de humanidad compartida, quizás. O simplemente el reconocimiento de que todas habíamos sido cambiadas por nuestro encuentro con el engaño de Victoria. Elena había aprendido que la riqueza no podía protegerla de ciertos tipos de vulnerabilidad. Yo había aprendido que la invisibilidad, aunque dolorosa, me había dado una forma única de poder. Mientras el otoño se convertía en invierno en mi pequeño departamento en la Roma, comencé a entender que mi historia con los Duval realmente no había sido sobre ellos para nada. Había sido sobre mí, sobre qué le pasa a una persona cuando acepta la invisibilidad como el precio de la seguridad, sobre los efectos corrosivos de la gratitud exigida en lugar de ganada, sobre la diferencia entre servir a alguien y servir a su ego. Las clases de costura habían progresado al punto donde estaba tomando trabajos pequeños de alteraciones para vecinas y amigas de amigas. Nada ambicioso, bajar dobladillos, entrar cinturas, reemplazar cierres, pero suficiente para suplementar mis ahorros y, más importante, para darme trabajo que se sentía significativo. Cuando la señora Patterson de abajo del pasillo me trajo el vestido de 15 años de su nieta para alterarlo, y el vestido quedó perfecto después de que terminé, y la nieta giró en mi pequeña sala riéndose de placer, recordé por qué una vez había soñado con trabajar con telas hermosas y hacer que las mujeres se sintieran confiadas en su ropa. El dinero que Malcolm me había dado no era infinito. Era cuidadosa con él, presupuestando estrictamente, evitando gastos innecesarios. Pero había comprado algo más valioso que el lujo. Elección. La elección de decir no a situaciones que me disminuían. La elección de buscar trabajo que enganchara mis habilidades en lugar de simplemente mi disposición a tolerar falta de respeto. La elección de invertir en relaciones que traían alegría en lugar de ansiedad. María había sido aceptada en un programa de maestría en trabajo social, algo que habría sido financieramente imposible cuando yo enviaba cada peso extra para suplementar sus ingresos como madre soltera. Ahora, con mis gastos reducidos y mi situación estabilizada, podía ayudarla a perseguir educación que ultimadamente mejoraría la vida de toda su familia. Poder contribuir a los sueños de mi hija, en lugar de simplemente a su supervivencia, se sentía como una forma de redención. Pero el cambio más profundo era interno, en la manera que habitaba mi propia vida. Por 12 años, había vivido según los horarios de otra gente, las preferencias de otra gente, los estados de ánimo y necesidades de otra gente. Mis propios ritmos habían sido suprimidos tan completamente que había olvidado que tenía algunos. Ahora, despertando los sábados por la mañana sin agenda excepto mis propios deseos, estaba redescubriendo placeres simples que había perdido. Leer libros de la biblioteca en la cama hasta mediodía, cocinar comidas elaboradas solo para mí, dar caminatas largas sin destino o horario. El silencio en mi departamento era diferente del silencio que había mantenido en el penthouse Duval. Ahí, el silencio había sido una estrategia de supervivencia, una manera de evitar ser notada y minimizar fricción. Aquí, el silencio era paz, la ausencia de demanda en lugar de la presencia de miedo. Un año después de la boda desaparecida de Victoria, recibí una llamada telefónica inesperada. Malcolm Rothschild estaba llamando personalmente, no a través de abogados o asistentes,
para actualizarme sobre desarrollos recientes. Victoria Anne Mitchell había sido arrestada en Mónaco, tratando de abordar un vuelo a Dubái con documentos falsificados y aproximadamente 2 millones de pesos en varias carteras de criptomonedas. El FBI estaba trabajando con autoridades internacionales para extraditarla de vuelta a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos en múltiples jurisdicciones. Quería que supieras, dijo Malcolm, que tu testimonio probablemente será crucial para asegurar su condena. ¿Estás preparada para eso? Lo pensé seriamente. Testificar significaría revivir los años Duval, describir en detalle la vida de servicio doméstico que había trabajado tan duro para dejar atrás. Significaría publicidad, escrutinio, preguntas sobre por qué me había quedado tanto tiempo en una situación que me disminuía. Sí, le dije, estoy preparada, porque me di cuenta de que mi historia, la mujer invisible que vio todo, que absorbió secretos, que finalmente encontró el valor para hablar la verdad, podría ayudar a otra gente a reconocer su propio poder, trabajadoras domésticas, cuidadoras, cualquiera cuyo trabajo fuera esencial pero no reconocido, podría ver en mi experiencia prueba de que importaban, que sus observaciones tenían valor, que sus voces merecían ser escuchadas. El juicio, cuando finalmente tuvo lugar 8 meses después, fue todo lo que había esperado, y nada de lo que había temido. El equipo de defensa de Victoria trató de pintarme como una empleada rencorosa buscando venganza, pero la evidencia era demasiado abrumadora, mi testimonio demasiado específico y detallado, mis motivos demasiado claramente protectivos en lugar de vengativos. Victoria Anne Mitchell fue sentenciada a 12 años en prisión federal y se le ordenó hacer restitución de más de 25 millones de pesos a sus varias víctimas. Durante la fase de sentencia, se me permitió hacer una declaración sobre el impacto de sus crímenes en las familias involucradas. La mantuve simple. El engaño lastima a todos los que toca, pero lastima más a la gente que confía completamente. Espero que encuentre una manera de hacer las paces con el daño que ha causado. Después de que el juicio terminó, reporteros querían entrevistar a la empleada doméstica, cuyas observaciones habían ayudado a derribar un esquema de fraude internacional. Decliné la mayoría de sus peticiones, pero acepté hablar con un periodista de una publicación que se enfocaba en los derechos de trabajadoras domésticas. Nuestra conversación, publicada 3 semanas después, se tituló El poder de ver, cómo las trabajadoras invisibles poseen formas únicas de conocimiento. El artículo generó más atención de la que había anticipado. Otras trabajadoras domésticas se acercaron para compartir sus propias historias de secretos presenciados, peligros observados, información recolectada durante años de servicio invisible. Varias mencionaron situaciones donde sus observaciones podrían haber prevenido daño si alguien hubiera pensado escucharlas. Una organización de defensoría laboral me invitó a hablar en su conferencia anual sobre la importancia de proteger a las trabajadoras domésticas, no solo de la explotación, sino del daño psicológico del desprecio sistemático. Parada en un podio frente a una audiencia de varios cientos de personas, sentí la transformación final de mi voz de susurro a declaración. Vemos todo, les dije. Conocemos horarios, hábitos, relaciones, problemas, secretos. Entendemos las dinámicas del hogar, de maneras que los miembros de la familia a veces no entienden, porque observamos sin la inversión emocional que crea puntos ciegos. Este conocimiento nos hace valiosas, pero solo si somos tratadas como capaces de contribuir más que solo trabajo físico. El aplauso fue largo y genuino, pero más importante fue la conversación después con docenas de mujeres que reconocieron sus propias experiencias en la mía. Compartieron historias de patrones que las trataban como invisibles, familias que nunca aprendían sus nombres completos, niños que crecían pensando que las trabajadoras domésticas eran muebles que casualmente se movían y limpiaban cosas. Pero también compartieron historias de transformación, regresar a la escuela, empezar sus propios negocios, encontrar empleadores que las trataban con dignidad, descubrir su propio valor a pesar de años de mensajes sugiriendo que no tenían ninguno. 2 años después de dejar el Penthouse Duval, abrí un pequeño taller de alteraciones en la Roma Sur. El espacio era pequeño, solo lugar para una máquina de coser,
un área de prueba y un mostrador donde las clientas podían discutir sus necesidades. Pero era mío. El letrero en la ventana decía: Gladys Martínez, sastrería y alteraciones personalizadas. Todos los cuerpos merecen ropa hermosa. El trabajo era diferente de cualquier cosa que hubiera hecho antes en maneras tanto prácticas como emocionales. En lugar de borrar evidencia de las vidas de la gente, estaba ayudándolas a presentarse más confiadamente al mundo. En lugar de ser invisible, era parte esencial de ocasiones que importaban: entrevistas de trabajo, bodas, graduaciones, primeras citas. En lugar de tragarme críticas, colaboraba con clientas para lograr exactamente lo que ellas visualizaban. Mi primera clienta regular fue la señora Chen, una bibliotecaria jubilada que necesitaba los trajes de su esposo fallecido alterados para que le quedaran a su cuerpo cambiante mientras envejecía. Había estado evitando eventos sociales porque su ropa ya no le quedaba apropiadamente y no podía permitirse un guardarropa completamente nuevo. Trabajar con ella me enseñó que las alteraciones podían ser actos de compasión, maneras de ayudar a la gente a mantener dignidad y confianza durante transiciones difíciles. El rumor se esparció por las redes vecinales que sostienen los pequeños negocios. La mujer de la tienda de esquina, cuya hija necesitaba un vestido de 15 años ajustado. El hombre que manejaba la tienda de abarrotes y necesitaba sus camisas de trabajo entalladas después de bajar de peso. La pareja anciana que quería atuendos parejos para su aniversario de bodas de oro. Cada clienta traía no solo ropa, sino confianza, permitiéndome tocar las telas más cercanas a su piel, ayudarlas a sentirse cómodas y confiadas en sus cuerpos. El ingreso era modesto pero constante, suplementado por las alteraciones que hacía para una tienda de vestidos local, cuyos clientas necesitaban sastrería experta. Estaba construyendo algo sostenible en lugar de simplemente sobrevivir de quincena en quincena. Más importante, estaba construyendo relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de desequilibrios de poder que requerían que aceptara maltrato como precio del empleo. María visitaba el taller regularmente, trayendo a sus hijos que amaban jugar con retazos de tela y verme trabajar en la máquina de coser. «Te ves diferente, mamá», me dijo una tarde mientras yo bajaba el dobladillo de un vestido de graduación para una joven de su universidad. «Te ves como tú misma». Sabía a qué se refería. La versión de mí misma que se había doblado y retorcido para caber en la casa Duval, que se había hecho más pequeña y más callada y menos visible para evitar disrumpir su comodidad, había sido desechada como piel vieja. Lo que quedaba era alguien que todavía estaba conociendo, pero que le gustaba cada vez más. Una mujer con opiniones, preferencias, límites y, más sorprendentemente, sueños que se extendían más allá de simple supervivencia. En mañanas calladas de domingo, a veces caminaba por los edificios imponentes de Polanco, donde había pasado 12 años moviéndome por las vidas de otra gente como fantasma servicial. Los porteros todavía asentían cortésmente. Me veía como alguien que pertenecía a su mundo, solo lo suficientemente diferente para requerir cortesía, pero no reconocimiento. No sentía nostalgia por esos años, ningún anhelo de regresar a la seguridad del empleo regular, ninguna amargura hacia las personas que habían tratado mi humanidad como opcional. En cambio, sentí algo que nunca había esperado: gratitud. No gratitud por la experiencia misma, las crueldades casuales, el desprecio sistemático, los años de dignidad tragada, sino gratitud por haberla sobrevivido intacta, por eventualmente encontrar el valor de elegirme a mí misma sobre su conveniencia, por descubrir que la invisibilidad, aunque dolorosa, me había enseñado a observar cuidadosamente y confiar en mis propias percepciones. La mujer que había estado parada en esa cocina prístina 12 años antes, aceptando los insultos casuales de Elena como precio del empleo, no reconocería a la mujer en que me había convertido. Esa versión anterior de mí misma había creído que merecía cualquier trato que recibiera, que cuestionar el comportamiento de mis empleadores sería presuntuoso, que mis propias necesidades y sentimientos eran menos importantes que su comodidad. Esta versión de mí misma, 59 años, viviendo sola en la Roma, construyendo un pequeño negocio basado en mis propias habilidades, en lugar de mi disposición a tolerar falta de respeto,
Entendía que la dignidad no era algo que se ganara a través de servicio perfecto, sino algo que se mantenía independientemente de la capacidad de otra gente para reconocerla. La historia del engaño de Victoria me había enseñado algo inesperado, que la verdad tiene poder independientemente de quién la hable, que la información recolectada a través de observación invisible podía ser tan valiosa como el conocimiento obtenido a través de canales oficiales, que a veces las personas que la sociedad desecha como sin importancia son las que ven más claramente. Pero más que eso, me había enseñado que elegir valor sobre seguridad, dignidad sobre estabilidad, autenticidad sobre aceptación, podía transformar no solo circunstancias, sino identidad misma. 3 años en mi nueva vida, comencé a recibir llamadas de otras trabajadoras domésticas que habían escuchado sobre mi historia a través de las redes de defensoría laboral que conectan mujeres invisibles a través de la ciudad. Venían a mi taller no solo por alteraciones, sino por conversaciones, compartiendo sus propias experiencias de maltrato, pidiendo consejos sobre patrones difíciles, buscando aliento para hacer cambios que tenían miedo de contemplar. Carmen, una mujer de 53 años de El Salvador, había estado trabajando para la familia de un ejecutivo de Wall Street por 8 años. Me contó sobre los comentarios degradantes, las críticas constantes, la manera en que hablaban de ella en español, asumiendo que no entendería su crueldad. «Pero necesito este trabajo», dijo, haciendo eco de palabras que había dicho tantas veces. ¿A dónde más iría a mi edad? Saqué una libretita pequeña que había empezado a llevar, una lista de empleadores en la ciudad que trataban a su personal doméstico con dignidad y pagaban salarios justos. Había crecido lentamente a través de recomendaciones de boca en boca de mujeres en mi red, cuidadosamente investigadas a través de múltiples fuentes. «Tienes más opciones de las que sabes», le dije a Carmen. «Pero primero, tienes que creer que mereces mejor». Rosa, apenas de 22 años, estaba atrapada en una situación que hacía que mis años con los Duval parecieran vacaciones en comparación. Sus empleadores habían confiscado sus documentos, alegando que era por seguridad. Le pagaban muy por debajo del salario mínimo. La hacían trabajar 7 días a la semana y amenazaban con llamar a las autoridades de inmigración si se quejaba. El terror en su cara joven me recordó mis propios miedos, magnificados por las vulnerabilidades adicionales de edad y estado de ciudadanía. Juntas, contactamos una organización de ayuda legal que se especializaba en ayudar a trabajadoras domésticas a escapar situaciones de explotación. En 2 semanas, Rosa tenía sus documentos de vuelta. Estaba conectada con una agencia de empleo legítima y había encontrado trabajo con una familia que la trataba como ser humano en lugar de trabajo esclavo no pagado. Ana, a mediados de los 40, había estado trabajando para la misma familia rica en Polanco 15 años. A diferencia de mi situación, sus empleadores no eran crueles. Simplemente estaban ajenos. Pagaban bien, proporcionaban seguro médico, la trataban con cortesía básica. Pero Ana se estaba muriendo por dentro de la ausencia completa de reconocimiento de que era una persona con pensamientos, sentimientos, sueños, intereses más allá del manejo de su hogar. «No son mala gente», siguió insistiendo, como si necesitara justificar su depresión creciente. «No debería quejarme. Otras trabajadoras la pasan mucho peor. Estar agradecida de que no te estén golpeando no significa que tengas que aceptar ser ignorada», le dije. «La amabilidad no es lo mismo que reconocimiento. El respeto no es lo mismo que humanidad». Estas conversaciones se volvieron tan importantes para mí como el trabajo de alteraciones. Estaba aprendiendo que mi experiencia con los Duval, dolorosa como había sido, era solo un punto en un vasto espectro de maneras en que las trabajadoras domésticas eran disminuidas, despedidas y negadas su humanidad completa por las familias a las que servían. Pero también estaba aprendiendo que mi historia de transformación, por pequeña y personal que fuera, estaba dando a otras mujeres permiso para imaginar sus propias versiones de cambio. No todas podían irse dramáticamente como lo había hecho yo, pero todas podían hacer pequeños ajustes en cómo se permitían ser tratadas, en lo que aceptaban como normal, en cómo valoraban su propia dignidad. El taller de alteraciones se convirtió en una sede informal para esta red creciente de mujeres.
Empezamos a reunirnos mensualmente en mi pequeño espacio, compartiendo información sobre empleadores justos, advirtiéndonos unas a otras sobre los explotadores, juntando nuestros recursos para ayudar a mujeres a escapar situaciones peligrosas. Lucía, que había trabajado para un ejecutivo farmacéutico que regularmente le gritaba por infracciones imaginarias, usó nuestra red para encontrar una posición con una maestra jubilada que apreciaba su manera gentil con su madre anciana. Sofía, cuyas empleadoras anteriores le habían descontado el pago por comer comida de su refrigerador, se conectó con una familia joven que específicamente mencionó que era bienvenida a compartir sus comidas como parte de su paquete de compensación. Estos no eran escapes dramáticos. Eran mejoras cuidadosas y estratégicas en condiciones de trabajo que honraban tanto limitaciones prácticas como dignidad humana. No todas podían arriesgar el desempleo, pero todas podían empezar a verse a sí mismas como merecedoras de mejor trato. A través de esta red, aprendí sobre la economía invisible del trabajo doméstico que mantenía funcionando las casas ricas de la Ciudad de México. Miles de mujeres, en su mayoría inmigrantes, en su mayoría de mediana edad o mayores, moviéndose por la ciudad antes del amanecer y después del anochecer, cargando los secretos y manejando el caos privado de familias, cuyas caras públicas nunca reconocían el trabajo que hacía posible su éxito. Aprendí sobre mujeres que habían criado a los hijos de otra gente mientras los suyos crecían con la abuela o tías en casa. Mujeres que habían limpiado escenas de crímenes y cubierto aventuras amorosas y mentido a socios de negocios en nombre de sus empleadores. Mujeres que habían sido culpadas por cosas que no hicieron y nunca acreditadas por milagros que realizaban diariamente. Pero también aprendí sobre resistencia que nunca había imaginado. Mujeres que mandaron a sus hijas a la universidad con salarios de limpieza, que aprendieron inglés de libros de biblioteca y televisión nocturna, que construyeron comunidades enteras alrededor de compartir recursos e información y esperanza. La red creció más allá de lo que mi pequeño taller podía acomodar. Empezamos reuniéndonos en el sótano de una iglesia en la Roma, luego en un centro comunitario en la Doctores. Las reuniones se convirtieron parte grupo de apoyo, parte intercambio de trabajos, parte taller educacional. Trajimos abogados de inmigración para explicar derechos de trabajadoras, asesores financieros que se especializaban en ayudar a familias de bajos ingresos a construir ahorros, maestros de inglés que donaban su tiempo. Una tarde, mientras cerraba el taller después de un día particularmente ocupado, encontré un sobre que había sido deslizado bajo la puerta. Adentro había una nota breve y un recorte de periódico. La nota era de Jennifer Chen, la investigadora privada que me había abordado primero sobre los crímenes de Victoria. Pensé que querrías ver esto. Tu valor empezó algo más grande de lo que sabes. El artículo del periódico era sobre una ley de protección de trabajadoras domésticas que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa, inspirada en parte por testimonio de mujeres en nuestra red que habían encontrado sus voces a través de nuestras reuniones mensuales. La ley establecía estándares de salario mínimo para trabajadoras del hogar, requería contratos escritos que detallaran deberes y compensación, y creaba un proceso para reportar abuso sin miedo a represalias. Leyendo ese artículo en mi pequeño departamento en la Roma, sentí algo que nunca había experimentado antes. La satisfacción de saber que mi transformación personal había creado ondas hacia afuera para ayudar a proteger a otras mujeres que todavía eran invisibles, todavía vulnerables, todavía luchando para balancear supervivencia con dignidad. Los años de servicio en el Penthouse Duval, años que a veces había pensado como desperdiciados, como robados de mi vida real, me habían dado más de lo que había entendido en el momento. Me habían enseñado a observar cuidadosamente, a distinguir entre apariencia y realidad, a reconocer patrones de comportamiento que otros perdían. Me habían mostrado cómo operaban la riqueza y el poder en espacios privados, cómo la crueldad casual podía ser presentada como dinámicas normales de relación, cómo el desprecio sistemático podía ser disfrazado como empleo generoso. Más importante, esos años me habían enseñado que la supervivencia era su propia forma de fuerza,
que mantener humanidad mientras eras tratada como menos que humana requería un tipo de resistencia que era tanto terrible como magnífica. Ahora, a los 61, podía ver que mi historia realmente no era sobre exposición y venganza, como parte de la cobertura noticiosa había sugerido. No era sobre derribar a una criminal, aunque eso había sido un resultado importante. Era sobre el proceso lento de recordar que existía como más que la suma de mi trabajo, que mis observaciones y experiencias tenían valor, que mi voz, por largo tiempo que había sido silenciada, todavía tenía el poder de hablar verdad. El taller de alteraciones estaba prosperando, con una clientela constante que incluía desde estudiantes universitarias que necesitaban ropa de entrevista que les quedara apropiadamente, hasta mujeres ancianas que querían sus vestidos favoritos ajustados para cuerpos cambiantes. Cada alteración era una pequeña colaboración entre mis habilidades y sus necesidades, una transacción basada en respeto mutuo en lugar de desequilibrios de poder. Pero el trabajo del que estaba más orgullosa era menos visible. Las mujeres que habían encontrado mejores trabajos a través de nuestra red, que habían dejado situaciones de explotación, que habían aprendido a abogar por sí mismas de maneras pequeñas pero significativas. Carmen, que había tenido tanto miedo ese día que visitó mi taller por primera vez, ahora trabajaba para una familia que le pagaba justamente y le daba 2 semanas de vacaciones cada año para visitar a sus hijos en El Salvador. Rosa, la mujer joven cuyos documentos habían sido confiscados, no solo había encontrado empleo seguro, sino que estaba tomando clases nocturnas en administración de negocios, planeando abrir su propio servicio de limpieza algún día. María terminó su programa de maestría en trabajo social y tomó una posición con una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios a familias inmigrantes. Habiendo visto la transformación de su madre de trabajadora doméstica invisible a dueña de pequeño negocio y defensora comunitaria, trajo un entendimiento particular a su trabajo con mujeres que todavía estaban atrapadas en situaciones de explotación. Sus hijos, ahora adolescentes, visitaban mi taller regularmente, tratándolo como segundo hogar donde podían hacer tarea en la mesa de corte mientras yo trabajaba. Conocían la historia de cómo su abuela había ayudado a detener a una criminal y empezado una red que protegía trabajadoras domésticas, y la trataban como leyenda familiar en lugar de fuente de vergüenza. «Abuela», me preguntó mi nieta una tarde mientras me veía ajustar cuidadosamente el dobladillo de un vestido de novia, ¿tuviste miedo cuando decidiste ayudar a atrapar a esa mujer mala? Consideré cómo responder con la verdad sin asustarla con la complejidad de elecciones adultas. Estaba aterrorizada, dije finalmente, pero estar asustada no significaba que estuviera equivocada. ¿Cómo supiste qué hacer? Escuché a la parte de mí misma que sabía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, incluso cuando todos los demás querían que me quedara callada. Asintió seriamente, absorbiendo esta información de la manera que los niños lo hacen cuando están aprendiendo cómo navegar complejidad moral. Espero poder ser valiente así algún día. «Ya lo eres», le dije, y me di cuenta de que era verdad. Crecer con el conocimiento de que su abuela había encontrado el valor para cambiar su vida, para decir la verdad al poder, para construir algo significativo de experiencia difícil, esto le daría a ella y a su hermano un entendimiento diferente de lo que era posible, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Mientras el invierno se convertía en primavera en mi 5º año de independencia, recibí una invitación que me sorprendió. Malcolm Rothschild se iba a casar, realmente casar, esta vez, con una mujer cuyos antecedentes habían sido completamente investigados, y quería que asistiera a la ceremonia. La invitación estaba escrita a mano en papel elegante, pero el mensaje era simple. «Salvaste mi vida de más maneras de las que sabrás jamás. Me honraría si fueras testigo del comienzo de este nuevo capítulo. No tienes obligación de aceptar, pero debes saber que siempre serás bienvenida en cualquier celebración en mi vida». Casi declino. Las bodas me recordaban demasiado de los años Duval, de estar parada invisible en las orillas de la alegría de otra gente. Pero algo en las palabras de Malcolm, el reconocimiento de que tenía opciones, que mi presencia sería bienvenida en lugar de tolerada, me hizo reconsiderar.
Compré un vestido nuevo para la ocasión, algo que nunca había hecho en mis años de servicio. Azul marino con pequeñas cuentas plateadas, elegante sin ser llamativo, alterado por mis propias manos para que me quedara perfecto. Viéndome en el espejo la mañana de la boda de Malcolm, vi a una mujer que todavía estaba conociendo, pero respetaba cada vez más. Alguien que había sobrevivido disminución sin volverse disminuida, que había encontrado su voz sin volverse vengativa, que había transformado dolor personal en acción colectiva. La boda era más pequeña de lo que habría sido la de Victoria, celebrada en un jardín en Tepoztlán en lugar de un salón de hotel de la Ciudad de México. La novia de Malcolm, Sarah, era maestra que trabajaba con niños con necesidades especiales. Una mujer cuya vida estaba dedicada a ayudar a otros en lugar de explotarlos. Cuando Malcolm me presentó a ella como la mujer que salvó mi vida, apretó mis manos y dijo, «Gracias por proteger a alguien que amo». Dime, durante la ceremonia, mientras observaba a Malcolm y Sarah intercambiar votos que sonaban genuinos en lugar de calculados, pensé en todas las diferentes maneras que la gente podía elegir amarse, con honestidad en lugar de engaño, con generosidad en lugar de explotación, con reconocimiento en lugar de invisibilidad. En la recepción, me encontré sentada en una mesa con colegas de negocios de Malcolm y sus esposas, gente que me habría despedido completamente durante mis años de servicio doméstico, pero presentada como Gladys Martínez, dueña de pequeño negocio y defensora comunitaria. Fui tratada con curiosidad y respeto. Preguntaron sobre mi trabajo, mis pensamientos sobre leyes de protección de trabajadoras domésticas, mi experiencia como empresaria, empezando de nuevo más tarde en la vida. Por primera vez en décadas, era vista como alguien con experiencias interesantes y opiniones valiosas, en lugar de alguien cuyo propósito era hacer las vidas de otra gente más convenientes. Mientras la noche terminaba, Malcolm se acercó a mi mesa. «Gladys», dijo, «hay algo que quiero que sepas. Sarah y yo hemos estado hablando, y nos gustaría establecer un fondo para trabajadoras domésticas que quieren empezar sus propios negocios. Becas pequeñas, microcréditos, tal vez algunos programas de entrenamiento de negocios. Nos gustaría que nos ayudes a diseñarlo». La oferta fue inesperada y abrumadora. Me estaban pidiendo ayudar a crear algo que podría transformar las vidas de otras mujeres de la manera que la gratitud de Malcolm había transformado la mía. «Me siento honrada», dije, «pero quiero asegurarme de que sea diseñado por las mujeres que lo van a usar, no solo para ellas». «Esa es exactamente la razón por la que necesitamos tu participación», dijo Sarah. «Entiendes esa comunidad desde adentro. Sabes cómo es el apoyo real versus lo que la gente privilegiada piensa que el apoyo debería ser». Durante los siguientes meses, trabajando con los abogados y asesores financieros de Malcolm y Sarah, ayudé a diseñar la Iniciativa de Trabajo Digno, un programa que proporcionaba préstamos para pequeños negocios y entrenamiento específicamente para trabajadoras domésticas que querían convertirse en empresarias. El programa incluía mentoría de dueños de negocios exitosos, sociedades con colegios comunitarios para entrenamiento de habilidades, y más importante, una red de mujeres que podían apoyarse unas a otras a través de los desafíos de empezar de nuevo. La primera beneficiaria de una beca de Iniciativa de Trabajo Digno fue Ana, la mujer que había trabajado 15 años para empleadores ajenos pero decentes. Usó el dinero para empezar un servicio de cuidado de casas para familias ricas que viajaban frecuentemente, construyendo un negocio que le permitía trabajar independientemente mientras usaba todas las habilidades que había desarrollado en servicio doméstico. Rosa, la joven mujer cuyos documentos habían sido confiscados, recibió una beca para empezar una cooperativa de limpieza con 3 otras mujeres, permitiéndoles negociar mejores salarios y condiciones de trabajo al contratar como grupo en lugar de trabajadoras individuales. En 2 años, la iniciativa había financiado 12 pequeños negocios y proporcionado entrenamiento para más de 50 mujeres. Más importante, había creado un modelo que otras ciudades comenzaron a adoptar, expandiendo oportunidades para que trabajadoras domésticas hicieran transición de servicio invisible a empresarismo visible. Parada en mi taller de alteraciones en una tarde callada de martes,
viendo a Rosa entrenar a 2 nuevos miembros de su cooperativa de limpieza en prácticas básicas de negocio. Pensé sobre el camino extraño que me había traído a este lugar. Los 12 años de servicio invisible que se habían sentido como prisión me habían dado las observaciones y experiencias que necesitaba para ayudar a otras mujeres a escapar trampas similares. Las crueldades casuales que había soportado me habían enseñado a reconocer dignidad y pelear por ella, no solo para mí, sino para otras que todavía estaban aprendiendo a valorar su propio valor. Los secretos que había absorbido mientras limpiaba los espacios íntimos de otra gente me habían mostrado cómo operaba el poder detrás de puertas cerradas, conocimiento que resultó crucial cuando llegó el momento de decir la verdad. Más inesperadamente, el miedo con que había vivido por tantos años, miedo al desempleo, a no tener casa, a envejecer sin seguridad, había sido transformado en valor sobre defender lo correcto, incluso cuando era inconveniente para gente que se beneficiaba de injusticia. Mientras la tarde se acercaba y me preparé para cerrar el taller, reflexioné sobre la conversación que había tenido esa mañana con una nueva clienta, una joven mujer llamada Isabela que acababa de empezar a trabajar para una familia rica en Polanco. Había sido recomendada a mí por otra mujer en nuestra red, y había venido no por alteraciones, sino por consejo. Parecen buenos, había dicho sobre sus empleadores, pero he escuchado historias. ¿Cómo sé si me están tratando justamente? ¿Cómo me protejo si las cosas van mal? Había pasado 1 hora con ella, compartiendo estrategias prácticas para mantener dignidad en trabajo doméstico, insistir en acuerdos escritos sobre deberes y compensación, mantener registros detallados de horas trabajadas y salarios pagados, construir relaciones con otras trabajadoras domésticas para apoyo e intercambio de información. Pero más importante, le había dicho lo que deseé que alguien me hubiera dicho 20 años antes. No eres invisible, incluso cuando te traten como si lo fueras. Tu trabajo tiene valor más allá de lo que te pagan por él. Tus observaciones importan. Tu voz importa. Y si alguien te hace sentir como que no importas, recuerda que están equivocados. Mientras cerré la puerta de mi taller y caminé hacia la estación del metro, pensé en todas las mujeres como Isabela que apenas comenzaban sus jornadas en trabajo doméstico, y todas las mujeres como yo que estaban encontrando maneras de transformar sus experiencias de servicio en algo más poderoso. La ciudad se movía a mi alrededor con su ritmo vespertino usual, gente dirigiéndose a casa de trabajos que reconocían su humanidad, familias reuniéndose alrededor de mesas donde la voz de todos era escuchada, niños creciendo con la suposición de que merecían respeto y oportunidad. Por demasiados años, me había movido por esta misma ciudad como fantasma, llegando antes del amanecer y yéndome después del anochecer. Mi presencia necesaria pero no notada. Ahora caminaba las mismas calles como participante completa en la comunidad, mi trabajo valorado, mi voz escuchada, mis experiencias reconocidas como valiosas en lugar de vergonzosas. El metro me llevó de vuelta a la Roma, a mi pequeño departamento donde hierbas crecían en la ventana y mi máquina de coser esperaba los proyectos de mañana. Pero más que eso, me llevó hacia un futuro que todavía estaba creando. Una alteración, una conversación, un acto de valor a la vez. La mujer invisible que había limpiado el penthouse Duval por 12 años ya no existía. En su lugar había alguien que todavía estaba convirtiéndome. Una empresaria, una defensora, una mentora, una constructora de comunidad. Alguien que había aprendido que la transformación era posible a cualquier edad, bajo cualquier circunstancia, mientras estuvieras dispuesta a elegir dignidad sobre seguridad, verdad sobre conveniencia, esperanza sobre miedo. Y en la tranquilidad de mi departamento esa tarde, mientras regaba mis hierbas y me preparé para otro día de trabajo significativo, entendí que mi historia real no era sobre exponer los crímenes de Victoria o parar una boda fraudulenta, era sobre la práctica diaria de rehusarme a ser invisible, de insistir en mi propia humanidad, de usar cualquier poder que tuviera, por pequeño que fuera, para ayudar a otras mujeres a recordar su propio valor. La boda del millonario fue detenida, sí, pero más importante, una mujer encontró su voz. Una red fue construida. Otras mujeres descubrieron su poder.
Y los efectos de onda de elegir valor sobre silencio continuaron extendiéndose. Una conversación, una beca, un acto de solidaridad a la vez. Esa fue la victoria real, no la revelación dramática que apareció en los titulares, sino la acumulación callada de pequeñas transformaciones que cambiaron vidas de maneras que nunca serían reportadas en periódicos, pero importaron infinitamente más a las mujeres que las experimentaron. Ahora, mientras me siento aquí en mi pequeño departamento en la Roma, con hierbas creciendo en mi ventana y el zumbido gentil de mi máquina de coser de fondo, entiendo que mi historia no está terminada. A los 61, no estoy terminando nada. Estoy empezando. Empezando a descubrir lo que quiero en lugar de lo que otros necesitan de mí. Empezando a construir relaciones basadas en conexión genuina en lugar de necesidad económica. Empezando a imaginar posibilidades que se extienden más allá de simple supervivencia. El dinero que Malcolm me dio no durará para siempre, pero el autoconocimiento que gané de finalmente elegirme a mí misma sobre sus expectativas me sostendrá para lo que venga después. Sé ahora que puedo sobrevivir incertidumbre, que puedo crear estabilidad a través de mis propios esfuerzos en lugar de dependencia en la buena voluntad de otros, que puedo decir la verdad incluso cuando es inconveniente para gente que ha olvidado que existo. Cada mañana cuando riego mis hierbas, recuerdo que el crecimiento es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia, mientras estemos dispuestos a atender cuidadosamente a las partes de nosotros mismos que han sido descuidadas. Cada tarde cuando cierro mi propia puerta y me acomodo en mi propia silla con mi propia taza de té, recuerdo que el hogar no es algo que otros nos proporcionan, es algo que creamos a través de la práctica diaria de honrar nuestras propias necesidades y sueños. La mujer invisible que crió a los hijos de otra gente mientras su propia hija crecía con preguntas, que limpió los desastres de otra gente mientras su propia vida permanecía desordenada, que protegió los secretos de otra gente mientras su propia verdad permanecía sin decir. Esa mujer me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre resistencia, observación y el poder callado que viene de la supervivencia misma. Ahora uso esas lecciones para construir algo completamente mío, una vida que refleja mis valores en lugar de su conveniencia, trabajo que engancha mi creatividad en lugar de solo mi disposición a aceptar maltrato, relaciones que nutren en lugar de drenarme. Y a veces, cuando mujeres jóvenes vienen a mi taller necesitando alteraciones para entrevistas de trabajo o primeras citas, veo en sus caras la misma incertidumbre que cargué por tantos años. La pregunta de si merecen ocupar espacio, pedir lo que necesitan, esperar respeto básico y amabilidad de la gente a su alrededor. A ellas, ofrezco más que bajar dobladillos y meter costuras. Ofrezco la evidencia de mi propia transformación, prueba de que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, nunca demasiado tarde para alejarte de situaciones que te disminuyen, nunca demasiado tarde para descubrir que tu voz, tus observaciones, tu verdad importan más que su comodidad. ¿Has sentido alguna vez invisibilidad en tu propia vida? ¿Has trabajado para gente que olvidó que eras humana? ¿Te has quedado en situaciones que requerían que te volvieras más pequeña, más callada, menos tú misma solo para mantener la paz? No estás sola en esa experiencia, y no tienes que aceptarla como permanente. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un like y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otras mujeres que trabajan con dedicación y corazón, pero necesitan que les recuerden su propio valor. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igualmente conmovedoras. Puedes encontrarlo haciendo clic en el enlace en tu pantalla. Gracias por acompañarme en este viaje de recordar que todas merecemos dignidad, respeto y la oportunidad de escribir nuestros propios finales. Hasta nuestra próxima historia juntas, recuerda, nunca eres tan invisible como la gente que se beneficia de tu silencio quisiera que creyeras. Nos vemos en la próxima historia.